12:31 del mediodía abrimos página dedicada al ámbito del misterio y ya les adelantaba que vamos a tener una edición especial de este Más de Uno Badajoz, pero también de esta caverna de Onda Cero con Samuel Hernández, porque hay nuevos testimonios en torno a algo que ha dado mucho que hablar, mucho que escribir también, ¿verdad?, en torno al ámbito del misterio, como es la situación del Hospital Perpetuo Socorro. Samuel, buenas tardes. Hola, Zuri, ¿qué tal? Que no deja de sorprendernos y que no deja de tener pues estos nuevos testimonios, ¿no? Sí. De esa figura o persona vestida de negro, monja, en fin, que habla de muchas cosas, ¿no? Sí, hoy he decidido tirar la caverna por la ventana porque como está toda la semana revolucionado, como ha venido Trump y ha destapado los 80.000 archivos ya hablaremos de eso, ¿vale? Pero que son 80.000, por eso... Es que claro, no, en esos miles de archivos hacemos este inciso porque estamos de actualidad. No solamente se cuenta ya indicios de por dónde van los tiros, nunca mejor dicho, de los tiros que asesinaron en noviembre del 1963 a John Fitzgerald Kennedy, que señala a Cuba. Esto es parte de la historia, esto es la historia moderna. Siempre han señalado al régimen cubano de aquel entonces, liderado por Fidel Castro. Pero es que en esos archivos también está qué le pasó a su hermano, a Robert Fitzgerald Kennedy, y qué le pasó también a Martin Luther King. Hablamos de personajes importantes dentro de la política americana, partes también que tienen su teoría de la conspiración. Entonces, dame un tiempo para que mire por lo menos cuáles son los archivos importantes. Pero ya te digo, 40.000 de aquí van a salir documentales, películas, libros. Oliver Stone yo sé que se está frotando las manos y bueno, al final la gran pregunta que nos hacemos, que esto es la parte del misterio. En esos miles de archivos desclasificados, ¿está todo, está la verdad implícita o simplemente hay una parte y hay algún documento que todavía no está ahí, no está vista a nivel público? Pero esto lo puede ver cualquiera. Hay una página web que yo la he expuesto en el grupo del Secreto de la Caverna en Facebook. Ahí está ese enlace y bueno, cualquiera puede verlo. Si tiene un ratito alguien, maneja bien el inglés y quiere ver... Paciencia. Sí, y mucha paciencia, porque son muchos archivos, pero bueno, estamos en la época de la posverdad, ¿no? Ahora todo el mundo quiere sacar tajada. Esto no deja de ser también una jugada política y bueno... quitando eso, que es un poco la actualidad, ya hablaremos del tema, yo también pues me he decidido pues a destapar también los últimos testimonios recientes. A ver, cuando digo recientes son que han sido entrevistas recientes, no son casos recientes del hospital. Y te he traído un testimonio de cada persona referente a sus vivencias. Son vivencias personales, son vivencias que alguna que otra ha tenido que ver con lo que se cuenta en el Hospital Perpetuo Socorro. Si hay alguien escuchándonos de allí, pues nada, decirles que tranquilos, que pueden hacer su trabajo normal, que son parte de la leyenda del hospital. Hace unas 2 semanas, ¿te acuerdas? Tuvimos aquí a Álvaro, él dice que no cree en los misterios, él cree que no hay nada de eso. Yo sí creo en las vivencias de las personas y creo y eso es parte del misterio. El misterio nos puede ocurrir a cualquiera, bueno, cada uno tiene su opinión, pero yo en mi labor de divulgador y bueno, de recopilador de estos temas, pues yo me he sentado con cada una de estas personas y me han contado su vivencia, gracias también a las rutas. Entonces, por eso digo, aviso navegantes, aquí no hay invención, todos son testimonios reales, todo puede tener una explicación y sobre todo son las vivencias personales que alimentan esa gran leyenda que es qué es lo que se aparece o qué es lo que ocurre en el Hospital Perpetuo Socorro. Un pequeño matiz, ¿no? Que comentabas que son nuevos testimonios, lo cual no quiere indicar que han sido hechos recientes, pero que tampoco nos vamos a remontar a hace 20 o 30 años, que son muy poquitos, unos años. Han sido recogidos en el año 2024, porque ya te acuerdas que ya estuve aquí en esta sección, ya te conté primeros testimonios que yo pude recoger. Cuando digo recientes es porque en el año 2024 yo me he sentado con estas 4 personas, algunos por llamada telefónica, y me han contado su vivencia, pero son vivencias de muy hasta atrás. La más reciente puede ser la de 2021 que ahora escucharemos, pero bueno, como tenemos tiempo, pues vamos al meollo del asunto. Pues venga, adelante. Bueno, pues vamos a el primer testimonio, vamos a escuchar a Yolanda. Me voy a decir solamente el nombre de pila. Por el tema de la protección de datos de carácter personal, no quiero exponer a estos testimonios, así que simplemente con el nombre de pila. Ya decimos, son personas que viven aquí en Badajoz, que tienen su trabajo, su vida, pero no quiero exponerles con su nombre, apellido y demás. Simplemente con el nombre de pila, suficiente. Bueno, pues el pasado mes de julio de 2024, Yolanda, al ver un vídeo de YouTube que
expongo en mi canal, donde expongo también estas secciones cavernarias, pues referente al hospital, ella me escribió, me mandó un correo y bueno, se puso en contacto conmigo para decirme, oye, yo he vivido también una experiencia junto a mi hijo pequeño en el año 2013, el que, os pongo en situación, pasaba por el pasillo largo de la sala de espera del hospital materno-infantil. Yo creo que mucha gente sabemos cuál es. Yo hace mucho tiempo no voy al materno-infantil, pero reconozco ese pasillo. A su hijo pequeño lo habían llevado al hospital para realizarle una intervención médica por unos dolores de estómago, le pusieron un tratamiento junto a una medicina y para que le hiciera efecto, pues tenía que andar durante 10 minutos por el hospital, ¿no? Entonces, Yolanda está caminando junto a su hijo desde el pasillo donde comienza el puesto de los celadores, un pasillo largo de la planta baja del materno, y van a tener este encuentro tan curioso. Bueno, pues nada, empezamos a andar por ahí para hacer el tiempo y en esto que nos cruzamos de frente con una mujer con un traje muy sencillo de pico, con cuello de pico muy sencillo, negro, el peinado así echado para atrás, como muy antiguo, nada de maquillaje. Una persona que a ver, en ese momento yo pensé, digo, qué rara, porque es que sin maquillaje, la vestimenta y demás, pero tampoco le di importancia. En ese momento no, porque tú pensabas que era alguien más que... Exactamente. Pero en ese momento, ¿tú te acuerdas si erais los únicos que estabais pasando por el pasillo? Los únicos. No había nadie además, porque era por la mañana, día de colegio, y no había nadie, nada más que nosotros, mi hijo y yo. Entonces nada, cuando pasamos por su lado yo le dije buenos días, y ella me contestó, me dijo buenos días también, además una voz súper dulce, como que transmitía paz, una vocecita de verdad encantadora. Y ya está, y seguimos para adelante, y justo nada más decirle los buenos días, me dice mi hijo, dice, mami, me ha dado miedo esa mujer. Y digo, a mí también un poquito, y miramos los dos para atrás y ya no había nadie. Y era imposible que hubiera llegado al final del pasillo. Ahí donde está la cuestión, claro. Claro, ahora vamos a seguir desmenuzando una cosa más. Evidentemente, a Yolanda lo que le llama la atención es que la mujer tenía unos ropajes como de otro tiempo. Me dice que la voz súper dulce y una belleza que no había visto nunca. Era como que parecía que no era de este plano. Y luego cuando se dan la vuelta, descubren... Bueno, ella me insistió que era imposible que esa señora llegara al final del pasillo, porque... Claro, le llamó tanto la atención a ella y a su hijo, la persona con la que se acababan de cruzar, que cuando giraron la cabeza para mirar, allí ya no estaba. Es decir, lo vieron dos personas, no lo vio Yolanda. Yolanda y su hijo. Verlo y escucharlo. Claro, a su hijo le entró el pánico, claro, porque era muy pequeño. Madre e hijo vieron a alguien pasar con esa vestimenta muy rara, como de otra época, pero muy física, la aparición muy física. También otro detalle que ahora vamos a escuchar, pero que no lo dice en el audio, pero sí que lo tengo yo recogido, es que parecía como que esa mujer se desplazara, como si flotara. Vamos a escuchar el término de este testimonio de Yolanda. Lo que yo no recuerdo, sinceramente, porque esa es una cosa que sí me ha quedado como grabada. No se la veía como andando, se la veía como si se desplazara, un desplazamiento, pero no escuchabais los pasos. No, ni se escuchaba ni se veía el movimiento del cuerpo cuando anda. Eso es muy interesante. Ahí está el testimonio. Bueno, pues como habéis podido escuchar de fondo, yo con estas personas yo me suelo entrevistar en cafeterías, en bares, porque es el ambiente propicio, tomando un café de por medio. Muchas veces se cuela el ruido, ¿no? del trabajo, es habitual. Pero son lugares que yo utilizo de manera propicia, son lugares donde una persona se puede relajar tomando algo y te cuentan cantidad de cosas, ¿no? Entonces yo siempre suelo ser los lugares que escojo, aunque también cualquier lugar tranquilo. Bueno, ante esa extraña visión, Yolanda me dijo que fue su hijo el primero en reaccionar y decirle que quería irse a casa porque tenía miedo. En cambio, Yolanda lo sintió como algo normal. Ella no se asustó. No han vuelto a sentir nada parecido de las veces que han ido al hospital. Esto, repito, ocurrió en el 2013, pero tanto ella como su hijo, que por entonces solo tenía 10 años, lo han vuelto a recordar muchas veces como algo que les impactó. La descripción que me terminó por dar Yolanda de esa mujer era como, lo he dicho antes, muy guapa de cara, de mediana edad, y una pronunciación muy dulce al decirle esos buenos días aquella lejana mañana del 2013. De hecho, ella
Me ha pasado un par de fotografías, no sé si una está hecha, no creo que esté hecha con inteligencia artificial, un poco para darnos cuenta, eso es lo bueno de la inteligencia artificial, cómo podría ser el rostro de esa mujer, y la expondré en las redes sociales del Secreto de la Caverna y bueno, pues si de alguna manera podría ser identificable. Bueno, ahí está, una señora vestida de negro con una voz dulce saludó a esta mujer y a su hijo al pasar por el pasillo materno, pero cuando se giraron, allí no había nadie. Y los dos aseguran que la habían escuchado. Exacto. Bien, vamos con más testimonios. Sí, ahora nos vamos, este es el más reciente que yo he recogido, mayo de 2021. Susi es nuestra protagonista. Ella ingresa a la segunda planta del Hospital Perpetuo Socorro porque al día siguiente le iban a realizar una operación. Sería alrededor de las 23 horas, 11 de la noche, y estando sola en su habitación, sin acompañante y sin otro paciente que estuviera compartiendo la habitación con ella, iba a ser testigo de la manifestación de una sombra con una cara que le impactó y que salió de debajo de su cama. Me iban a operar y ingresé la noche antes de la operación. Estaba en la segunda planta, creo que era la segunda planta, y entonces esa noche, pues claro, evidentemente estoy bien, no necesito a nadie que se quedase conmigo, y estaba sola. Y había terminado de hablar por teléfono y estaba poniendo el móvil en la mesilla, y entonces cuando me iba a poner boca arriba, estaba así de lado, me iba a poner boca arriba, airear la sábana, y entonces a los pies de mi cama, a medida que iba cayendo la sábana, pues vi una figura negra. Intuyo que era una mujer y con semblante, a ver, porque es muy complicado. Estaba seria, pero triste. O sea, era como una tristeza, pero con rabia. Eso es lo que me dio a mí sensación. Es que fueron segundos, pero que es que te quedas más con las sensaciones que con lo que era en sí. Lo de debajo de la cama. Pero fíjate, a mí lo que me gusta de los testimonios, yo por eso digo que es importante que aunque uno no crea en estas cosas o las crea, siéntate con el testigo y déjalo que cuente y que describa. A mí me encanta, porque hay un momento que Susi dice, le cuesta incluso describir la cara que tenía, porque algo que duró apenas un segundo, lo que hablábamos, ¿te acuerdas de la facultad de efímero espontáneo? Efímero espontáneo, sí. Y sí. Bueno, pues eso le quedó marcado. Ese segundo en el que apareció esa cara le quedó marcado, pero claro, es ¿cómo lo describes? Porque ella lo vio como una cara, bueno, pues que le transmitía, pero era una cara conocida y tal. Bueno, eso sí, Susi nos cuenta que ella estaba completamente consciente, sin estar bajo los efectos de ninguna medicación. Esto es importante, ella no había recibido ninguna medicación, de hecho la había rechazado cuando se la habían ofrecido para que se tranquilizara y demás. No, ella no había tomado nada y, como nos ha contado, fue dejar el teléfono en la mesilla, darse la vuelta para acomodarse en la cama cuando tuvo ese insólito momento de ver ese algo que se posó frente a los pies de su cama con un rostro inquietante que apenas duró un segundo, pero que le quedó marcado. Ojo, en el Hospital Perpetuo Socorro, esto ya en el Perpetuo, ¿vale? El primero de Yolanda fue en el Materno, aquí ya estamos en el Perpetuo. Aunque es el mismo edificio, sí, sí, sí. Recordemos que están conectados. Sí, sí, pero son claro, de esas que son dependencias que están separadas por dos pasillos. Sí, por pasillos, sí. Y claro, en el Perpetuo Socorro no solamente es la aparición de una monja, se habla también de la aparición de una dama de negro que a veces la confunden con la monja, pero otros dicen que es diferente, que es una aparición diferente. Bueno, pues vamos a seguir escuchando a Susi porque es interesante lo que va a decir ahora. Te quedas unos segundos así paralizada, que no... pero es una sensación, es que te quedas más con sensaciones que con lo que ves. Porque te quedas que no te puedes ya hasta que reacciona y te das la vuelta, coges el móvil y vuelves otra vez a llamar a la persona que habías dejado de hablar con ella. ¿Y a esa persona se lo contaste, por ejemplo, lo que acababas de ver? Sí, se lo conté. Se lo conté. Pero bueno, a lo mejor me decía, estás dormida, no sé qué, pero no, dormida no estaba. Bien, has visto también otro detalle, a mí me gustan los testimonios, esa risita nerviosa
Porque claro, esto al final ha pasado hace un tiempo, te queda marcado, pero la tranquilidad con la que te cuentan, al igual que Yolanda, Susi dice, no me dio miedo. La normalidad. Impacta, ¿no? Sí. porque digo, ¿qué es esto que me acaba de ocurrir? Lo decimos, hay fenómenos que, por mucho que comentara Álvaro hace una semana, la mente humana, sí, la mente humana es una parte importante, pero ¿y si hay algo que se nos escapa de nuestra mente y pertenece a este mundo que o viene o se aparece de alguna otra dimensión? Bueno, hay muchas teorías al respecto con el tema del otro lado, de lo paranormal. Bueno, para rematar en la historia de Susi, vamos a escucharla ahora dentro de unos momentitos otra vez, pero yo trataba de conocer un poco más el estado físico en el que estaba en el momento de tener ese encuentro. Ella me confiesa que era totalmente consciente de lo que estaba viendo, pero que sentía su cuerpo como quieto, con una sensación de frío. Esto era muy interesante. Es decir, yo en un principio incluso pensé que lo que estaba teniendo esta mujer era una parálisis del sueño. Es un fenómeno que se da frecuentemente, hay muchas personas que lo han tenido, y muchas personas que incluso no aman estos temas del misterio lo han sentido, y muchas veces esta parálisis del sueño viene precedida de encuentros de dormitorio o apariciones de sombra cerca tuya. Y esto da mucho, mucho miedo. La testigo me vuelve a confirmar que la sensación era muy rara, pero que la expresión de aquel rostro fue inolvidable. Es que es una sensación muy rara, sí, pero sobre todo lo que desprendía esa figura. Vale. Estaba seria pero triste, o sea, una cosa muy rara. Muy rara. O sea, pudiste notarle la expresión, pero no notaste nada referente a los ropajes que llevara, un poco más a... Negro. Porque no era algo claro como puedes ver a una persona. Era algo un poco más difuminado. ¿Aspecto femenino o masculino? Femenino, me dio la impresión, seguro 100% femenino. Pero y la impresión que desprendía esa persona, o sea, lo que fuera. Bueno, pues ahí tenemos ese testimonio. Bueno, ahí lo tiene. La reacción en el cuerpo de Susi fue algo parecido, como hemos dicho, a la parálisis del sueño, pero es extraño porque ella cuenta que en ese momento estaba en estado de desvelo, sin sueño. Las teorías pueden ser diversas, desde, ella me decía, un ángel de la guarda, como le dijo un familiar, pero ella dice, vaya ángel de la guarda que se me ha aparecido, hasta la dichosa monja del hospital que se cuenta desde hace muchos años, dama de negro, llámenla como quieren. Ella se tomó el hecho con normalidad, conociendo la historia. Ella no estaba sugestionada porque no era la primera vez que estaba ingresada en el perpetuo, es decir, conocía la historia de las apariciones, pero en ningún momento había sugestión. Tiene claro que vio algo, lo que ha descrito, pero sin explicación por el momento. Muy bien, pues enseguida estamos con más testimonios, porque hay otras formas, no solo estas, que has ido recogiendo, pero permíteme una pequeña pausa, vale. Va a ser mínima, y enseguida estamos de vuelta aquí en la caverna de Onda Cero. Onda Cero Badajoz. Doce y 51 minutos del mediodía, seguimos en la caverna y seguimos en el perpetuo, además con casos, nuevos testimonios y además realmente muy interesantes por aquello de que se produce en alguno de ellos la interacción, ¿no? Incluso consecuencias, ¿no? Sí. Cuéntanos. Bueno, pues hemos escuchado el de Susi, que nos hablaba de una figura negra con semblante serio que salía debajo de la cama la noche antes de una operación. Esto era una sombra, pero el que vamos a escuchar ahora es una manifestación de una monja de carne y hueso que entró en una sala y cambió una medicación de un gotero. Y esto pudo haber provocado, bueno, ya sabes tú, Zuri, que si una persona es alérgica a un medicamento y le pones ese medicamento del que es alérgico, bueno, es que ahora mismo se está jugando la vida, ¿no? Bueno, pues este quizás es el testimonio más parecido a las apariciones de una monja y que interacciona con los pacientes, que el que nos va a contar ahora mismo Inmaculada. No lo vivió ella personalmente, sino aquí en este caso Inmaculada me sirve a mí de portavoz, porque esto que nos va a contar le pasó a una tía suya que había sido operada alrededor del año 2010. Su tía ya estaba en planta después de aquella operación y estaba ella sola en la habitación sin acompañante. Bueno, en aquella noche en la que su tía le contó ese testimonio, dice que cuando ya llegó a planta después de la operación, su marido ya la acompañaba y de repente iba a entrar una monja. Y ya, pues nada, estaban ahí muy tranquilos los dos y entró una monja vestida de blanco y le puso un medicamento por vía. Al entrar dijo buenas noches. Le puso la medicación y nada, y al rato ya pues se fue. Y a los pocos minutos pues empezó mi tía a sentirse mal
y como empezó a sentirse ella mal, pues mi tío salió fuera corriendo, llamó, en ese caso estaba la enfermera, vino corriendo a ver qué pasaba, y al decirle, mi tío dice, a ver qué es lo que le habéis puesto, que ella es alérgica al Nolotil. Además lo tiene puesto en su historial, ¿no? En el informe y tal, que es alérgica al Nolotil. Y entonces pues la enfermera preguntó que quién se lo había puesto, y al decirle pues una monja, dice, no sé, pues una monja. Pero nada, no le dijeron nada más. Vino también el médico de guardia y ya lo único que le pudo decir es pedirle perdón, disculpas, y esa aparición cuando la vieron muy real. Exactamente. Detalles de la cara, de algo que fuera llamativo de la persona. No, simplemente el verle con la ropa como si fuera de carne y hueso, y vamos, que le dijo buenas noches, o sea, dijo buenas noches, dice como si estuvieran viendo una persona de carne y hueso. El hábito de monja. Exactamente. ¿Con cofia también? Sí. La enfermera no sabía en ese momento si alguna... Claro, de que alguna monja... que es que no le dijo nada. Ella preguntó quién ha entrado aquí, quién le ha puesto esa medicación. Mi tío le contestó, ha sido una monja. Y la otra es que se quedó callada. O sea, no le dijo nada, es que no le contestó. Y luego el médico cuando vino lo mismo. Es lo raro que ellos me comentan a mí, mis familiares, que nunca nos llegaron a decir, pues aquí trabajan monjas o no trabajas, y dices que no dijeron nada. Qué curioso. Madre mía. O es una monja que se dedicaba a sabotear a los pobres pacientes, porque fíjate, esto es lo que podría haber provocado una negligencia médica total, ¿no? Sí. En fin. Y responsabilidades por parte del hospital, claro. Aquella monja, fuera quien fuera, pues casi le costó la vida a la tía de Inmaculada y nadie la reconoció. ¿Quién fue realmente esa monja? Curioso. Bueno, pues hay preguntas que yo las dejo abiertas porque tampoco he encontrado yo explicación. Una monja con hábito blanco. Es el hábito de enfermería el que utiliza, pero siempre la leyenda hablan de una monja de negro que han visto en el Perpetuo. Bueno, una monja de blanco que se apareció, como nos ha contado Inmaculada, y ya para terminar vamos a escuchar una monja de blanco que se aparece en la planta de ginecología. Creo recordar, no sé muy bien, hay plantas que todavía sí sé dónde están algunas, pero creo que ginecología está en el materno, ¿no? Me parece que... Sí, no sé si hablando de una especialidad que no visitas. Vale. No, hombre, más bien por traumatología todavía, por cultura general me refiero. A ver, lo digo porque creo que en el materno hay alguna planta más específico, pero en el Perpetuo no me suena aquí que esté ginecología. Bueno, aquí se apareció una monja de blanco. Vamos a escuchar el último testimonio referente al relato de una monja. Estamos hablando de la monja. Nos lo va a contar Carmen. Bueno, Carmen trabaja como auxiliar de enfermería en el Perpetuo desde el año 1987 y a mí me ha dado mucha información de las hermanas, las hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Ella tiene una hermana que pertenece a las hijas de la Caridad actualmente. Muchas de ellas son auxiliares y están trabajando en el Perpetuo. Todavía queda alguna, ya no tanto frecuentes como antes. Pero bueno, esta es la hermandad que ha regentado siempre el hospital. Ya venían del provincial y se pasaron al Perpetuo. No ya como antaño, pero sigue alguna por ahí. Labores altruistas de ayuda al enfermo. Es cierto que la proliferación de monjas no es tan masiva como antes, pero algunas siguen ahí. Ese hábito blanco característico que utilizan es el hábito de enfermería. La cuestión es que dentro de la leyenda, en lo que se ha convertido el Hospital Perpetuo Socorro y el edificio colindante del materno infantil, en cuanto a las apariciones de una monja de negro en un lado y una que viste el hábito blanco en el otro, han sido muy recurrentes en los últimos años. La gente siempre dice, la monja de blanco está en el materno, la de negro está en el Perpetuo. Bueno, en todos los relatos se describe que cuando aparece esa monja fantasma, la de blanco, siempre se la ve como muy real e interactuó con los enfermos. Ya lo hemos escuchado hace un momento con Inmaculada. Pues bien, ahora Carmen nos relata la historia de la aparición de una religiosa en la planta de ginecología. No me dice exactamente el año, no se lo pregunté, se me olvidó esa pregunta, que parece producir algo milagroso. En una de las plantas de ginecología, pues por la mañana van a hablar con una paciente y le preguntan, pues lo normal, que qué tal ha pasado la noche, y dice, pues tenía muchísimo dolor, pero entró una hermana, una religiosa, se lo comenté que tenía dolor y entonces no sé qué ha hecho en el suero, pero se me quitó el dolor automáticamente, vamos. Entonces, claro, la persona que es la que estaba preguntándole qué tal estaba, pues dice, pues es que aquí no hay ninguna religiosa.
y mucho menos con hábitos. Porque es verdad que el hábito lo llevaban las mayores, por ejemplo, mi hermana no ha llevado en un principio hábito, pero luego ya no, ¿sabes? Ya iban vestidas como nosotros, con un pijama de enfermería. El de trabajo es blanco y el que tienen ellas como de gala, por decirlo de alguna manera, es azul. Pero que actualmente solamente tienen el hábito las mayores, me refiero de 80 para arriba. Bueno, pues ahí está el dato que nos ha dado Carmen, que sabe bastante de esta congregación religiosa que trabaja y ha trabajado en el hospital, al tener una hermana que recientemente es religiosa y pertenece a las hermanas a las hijas de la Caridad San Vicente de Paúl. Sabe la historia de Sor Rosario, la monja a la que todo el mundo señala que siempre se ha parecido, cuyo nombre real, según me dice, era Manuela, pero que se cambió a Rosario García Martín, murió en el año 86, y las religiosas no hablan de estos temas, tampoco entienden mucho porque las señalan como las que generan este tipo de apariciones una vez dejan este plano terrenal, pero una vez más aquí hemos llegado, querido amigo, al misterio que no ha terminado aquí. Algún día seguramente tendré que traerte más testimonio. No, y seguramente haya más testimonio, pero lo que pasa es que lo has comentado más de una ocasión, ¿no? Hay gente que que es reacia, ¿no? A trasladarlos a los demás por aquello del que dirán, y yo me imagino que en enfermería, en medicina, los celadores y demás, pues han tenido también alguna que otra cuestión que, bueno, pues han dejado pasar. Querido amigo, nos quedan unos segundos, llegamos a la 1 de la tarde y hay que Muy bien. despedir. Te esperamos en próximas ediciones de La Caverna. Un abrazo. Gracias, Zuriz. Llegamos a la 1 del mediodía, ya les digo, luego a la 1:10, entrevista de actualidad aquí en La Sintonía, pero ahora la información nacional e internacional. Es la 1 de la tarde, mediodía.